Cada 16 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que, más allá de los discursos, pues nos invita a reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad, para lograr algo tan básico, pero tan urgente como una nutrición suficiente, segura y de calidad. En América Latina vivimos una paradoja muy clara. Mientras millones de personas padecen hambre, la obesidad y el sobrepeso siguen creciendo. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí y qué podemos hacer para equilibrar la balanza? Hoy quiero conversar con alguien que entiende estos desafíos desde una visión integral, la ciencia, las políticas públicas y sobre todo el lado humano. Ella es Elizabeth Díaz, una mujer que ha dedicado su carrera a impulsar la nutrición responsable y acercar la conversación sobre bienestar a la vida cotidiana. Elizabeth es directora ejecutiva de la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, una organización que trabaja por una nutrición más justa, informada y accesible en nuestra región. Soy Fernando Chagoyán Caplún, conductor de noticias y asesor en protección financiera. Creo que hablar de salud también es hablar de prevención, de decisiones y de cómo podemos proteger lo que más amamos. Porque la alimentación también es una conversación que vale. Elizabeth, de verdad te quiero agradecer nueva cuenta por estar aquí. Antes de hablar de cifras o de metas globales, que sé que hay muchas, quiero empezar con algo más humano. ¿Quién es Elizabeth Díaz más allá de su cargo? Me encanta la pregunta, Fer. Bueno, Elizabeth Díaz es una mujer de 44 años. Me encanta decir mi edad porque yo estoy segura de que una persona, sobre todo una mujer que dice su edad, es una mujer que sabe envejecer Ujú. y que ha sabido disfrutar de la vida. Elizabeth también es una persona que proviene de uno de los municipios, particularmente de México, que es el más poblado, que es Ecatepec. Anda, Saludos de a toda la banda para Ecatepec. empezar. Saludos a Exacto. Ecatepec. Qué padre, qué padre. Es de los más poblados y en muchos sentidos muy complejo el hecho, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo siempre he creído que particularmente en el municipio tan- tenemos todos los estratos socioeconómicos y Sí, todas las condiciones poblacionales que podemos tener en este país y además en Latinoamérica. sí. Elizabeth también es ingeniera bioquímica y también soy abogada. Me encanta la ley, me encanta la nutrición, me encanta la ciencia. Y creo que esto se lo transmití a mi hija porque soy madre de una chica de 19 años ya, que ¿Cómo está se estudiando, llama? se llama Lucía y está estudiando medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, Lucía. sí, Ok, ok. casualmente creo que la pasión se transmite. Entonces, hablando precisamente de humanidad y también como mensaje a todos los que nos están escuchando, la pasión que uno tiene por hacer lo que le gusta, por luchar por los ideales que tiene, se le transmite a los hijos, se le transmite a los vecinos, se le transmite a la familia. Básicamente esa es Elizabeth, además Uf. de ser la directora ejecutiva de ALANUR y también participar activamente en el Instituto Politécnico Nacional. Soy profesora también en el instituto. Wow, qué impresionante, qué bonito que la vida te haya llevado hasta este tema desde estas dos perspectivas. Desde la perspectiva de la bioquímica, ¿verdad? Dijiste. Exactamente. Y de la ley, por supuesto. Y del derecho. O sea, es impresionante cómo la vida te lleva hasta este punto que te conecta con algo tan necesario en nuestro país. Y no se diga en nuestro país, en Latinoamérica, sino... Y es que creo yo, y no me dejarás mentir, Elizabeth, la nutrición es tan importante, pero la dejamos en segundo plano, ¿no? O sea, hay cuestiones, y no sé qué piensas al respecto. Dicen que nuestro cerebro, el principal cerebro es la cabeza, ¿no? Pero curiosamente el cerebro se controla con el estómago, ¿no? Con todo este aparato digestivo. Y luego por eso dicen que nuestro segundo cerebro es nuestro aparato digestivo. Yo me pongo a pensar, si todo lo que le metemos a nuestro cuerpo es a través del alimento, nos, nos permite ser y estar como estamos, esto quiere decir entonces
que nuestro primer cerebro debería ser nuestro estómago. No sé si me explico. Esa es la atención que le tendríamos que tener a nuestro cuerpo a través de la nutrición. De acuerdo totalmente contigo. O sea, creo que tenemos que diferenciar perfectamente lo que son los pensamientos y también la obtención de nutrientes que nos permiten alimentarnos. Parte precisamente de esta nutrición se tiene que enfocar en que tu alimentación sea una alimentación variada, de suficiencia y también de calidad. Yo creo fervientemente que cuando tenemos el estómago lleno, el estómago satisfecho, podemos pensar mejor, porque justo acabamos de cubrir una de las necesidades básicas, que es precisamente no sentir hambre, Ujú. y que nos lleva justo a lo que estamos celebrando, el Día Internacional como tal de la alimentación. Y justo por eso la importancia de hablar del hambre cero, Fernando. Sí, Uno de los objetivos que se está persiguiendo con la Agenda 2030 es precisamente impactar en disminuir el hambre, por supuesto, en toda la población internacional, pero no nada más disminuirla, sino atender precisamente esas necesidades particulares de nutrición. ¿Y por qué no ir más allá y más lejos? Atender las necesidades emocionales que están asociadas también a esa nutrición. sí, creo que sin duda alguna creo que los esfuerzos tendrían que estar más enfocados en mejorar la alimentación de la población. O sea, tan solo en América Latina estamos, híjole, pienso yo que es como una especie de paradoja, ¿sabes? Porque por un lado hay millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria, sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, perdón, o sea, estamos enfrentando una inseguridad alimentaria y por otro lado estamos viviendo un sobrepeso y una obesidad que cada vez va en aumento, ¿no? Entonces, es complejo vivir en estas dos realidades tan opuestas al mismo tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que hablando de cifras como tal, aproximadamente se tiene cuantificado que 259 millones de personas en el mundo justo están sufriendo de esta hambre cero. Y de Ujú. esos 259 millones de personas, aproximadamente el 10%, unos 25 millones, corresponden tan solo a la población latinoamericana. Uf, Entonces, nos estamos enfrentando a un problema gigantesco. Esos 20 millones de personas son ujú. básicamente toda la población que ocupa la Ciudad de México. Uf, Entonces, claro, claro, cuando lo vemos en esa cuantificación nos damos cuenta de la magnitud del problema. Y tal y como mencionas, la situación tiene que ver con todas estas desigualdades que estamos teniendo a nivel regional. Tiene que ver también con todas estas amenazas climáticas que tenemos también y que obviamente no podemos controlar y que por supuesto van a ver afectados a las condiciones de cultivos agrícolas, por supuesto a la distribución de estos alimentos a través de los canales de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos va a llevar, por supuesto, a condiciones de salud que no son adecuadas. ¿cuál consideras que es el principal problema de la nutrición, de la mala nutrición que tenemos? O sea, ¿cuál Mira, consideras? Sé que entiendo que son varios, ¿no? O sea, no sí, podemos nada más echarle la culpa a un solo camino. O sea, han sido una situación de malas decisiones o de buenas decisiones que nos ha llevado hasta donde estamos. Pero tú, ¿cuál consideras que es la línea de acción principal? mira, desde mi punto de vista en particular, creo que la situación se relaciona principalmente con la educación. Desafortunadamente, estamos viviendo en un mundo de tendencias. Alguien tiene la facultad de tomar un micrófono y desde la comodidad de su casa decir estoy o no estoy de acuerdo con el consumo de determinado producto, sin tener los suficientes argumentos y las bases científicas para poder dar una recomendación. Y tenemos esta información al alcance de todos. Ujú. Podemos tener un teléfono y por supuesto acceder a esto y no cuestionar. Yo invito a toda la población, de la misma manera que lo hago con mis alumnos en la universidad, a que no me crean, sino que cuestionen todo lo que decimos.
Y eso incluye precisamente las decisiones en términos nutricionales. Todos los nutrientes son necesarios para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Necesitamos de carbohidratos, necesitamos de azúcares, necesitamos de grasas tan solo para que se lleve a cabo el impulso nervioso. Y necesitamos de proteínas para que podamos formar nuestros músculos. Pero la calidad de los alimentos que ingerimos precisamente y que nos proveen al menos de estos macronutrientes debe de ser la suficiente para que podamos tener una buena alimentación. Y si a eso le sumamos los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, la situación se pone más compleja. Has estado mencionando que la importancia y la atención que le debemos de dar, o hemos estado, ¿no? Perdón, ¿verdad? Que le hemos estado dando la atención a la importancia de todo esto. La educación ha sido como es como que el eje donde tendríamos que estar todos, ¿no? O todas las personas, todas y todos. Totalmente, Fernando, totalmente. ¿Y qué está pasando entonces? Desde la óptica de la LANUR o desde tu óptica, qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se atienden esas? Entiendo que tiene que ver en gran medida con políticas públicas, ¿no? Pero ¿cuál consideras que es la necesidad que se tiene que atender ahí? Mira, en términos de políticas públicas, por supuesto, tener muchísima mayor participación de los entes académicos, totalmente y completamente. Los entes académicos deben de estar más involucrados. Por supuesto, también escuchar a la industria de alimentos, a la industria que está elaborando estos alimentos, sentarnos todos a la mesa y tomar decisiones conjuntas. La educación no solamente es responsabilidad del gobierno. La educación también es responsabilidad de aquellos que fabricamos alimentos y también es responsabilidad de nosotros como profesores, como docentes, Ujú. brindar esta educación de una manera más clara para la población. Creo que eso es lo que hace falta. Uf. Aquí el tema es que se tiene que hacer ya. Creo que es Sí, algo que tenemos, o sea, tenemos si no mal recuerdo, los primeros lugares en temas de diabetes infantil, ¿no? O es la primera claro. causa de muerte. O sea, no estamos jugando con este tipo de necesidades, vaya, ¿no? Creo que se tienen que atender lo antes posible. Si yo me quisiera regresar un poquito al inicio de la conversación, ¿qué fue lo que a ti te llevó a dedicarte al tema de la nutrición y desde la Alianza Latinoamericana? ¿No? Completamente contestando tu pregunta abiertamente, lo que me llevó a interesarme en nutrición es que amo comer, Fernando, tal cual. Yo adoro la comida y tengo que reconocerlo. Creo que uno de los mayores placeres que podemos tener como seres humanos en este mundo es disfrutar lo que nos llevamos a la boca, lo que saboreamos, la experiencia de sabores, de olores, de aromas que implica el comer rico y lo que nos gusta, me parece maravilloso. Desde ese punto de vista, precisamente, también coincido en que no todo lo que nos comemos realmente nos proporciona esos elementos que necesitamos por completo para nuestra Así es. nutrición. Y justo ahí es cuando descubro a la industria de suplementos alimenticios. Ok. Y es controversial porque desafortunadamente por ahí tenemos pues industrias que no están haciendo las cosas adecuadamente y confunden la realidad de lo que es un suplemento alimenticio con algo que ahora se conoce como producto milagroso. Ok. Esta capsulita que tú te tomas y que de repente te promete que te vas a volver rubio, yo no soy rubia, de ojos azules y, ¿por qué no?, musculoso, ¿no? Tal cual. Una situación que realmente no existe. Entonces, descubro la industria de suplementos alimenticios y descubro que es una industria que casualmente está contribuyendo a disminuir el hambre cero. Ok. ¿Por qué? Porque resulta ser que esta industria está utilizando principalmente residuos, aprovechando residuos de la industria alimentaria,
como pueden ser estas cáscaras, semillas, etcétera, de donde están obteniendo compuestos antioxidantes o compuestos bioactivos. Te ponen en una capsulita y tú ingieres de manera segura y rápida. Y además en una dosificación que te ayuda. ¿Cómo te explico que se conjuntó las ganas de comer con Todo, el hambre? Todo, todo, exactamente. qué bonito. Fíjate, sí, a mí algo que me ha gustado y que he aprendido en la vida es entender que debo de aprender a comer, ¿sabes? O sea, debemos de tener. Yo también disfruto mucho la comida, yo también me encanta, yo disfruto mucho, por ejemplo, el descubrir nuevos sabores, ¿sabes? Pero me gusta mezclar a mí, en mis alimentos, a mí me gusta más preparar mis alimentos. Ujú. He cambiado también una percepción de comprar algo ya hecho a mejor yo hacerlo. Y te estoy hablando desde el pan. Me encanta a mí, por ejemplo, utilizar mi harina de avena, mi harina de almendra, mi harina de lo que sea. Yo muelo mi avena y tal, ¿no? Y me gusta probar esos alimentos así, hacer panecitos y demás. Entiendo que, como bien dices, parte del tema de la educación que no nos han enseñado a comer, necesitamos tener algo que nos motive a evitar. Dices que todos los nutrientes son buenos y estoy totalmente de acuerdo, pero si tuviéramos que evitar, tenemos que evitar por las mismas circunstancias el consumo de azúcar, puedo pensar, ¿no? Claro. Azúcares, aceites refinados y tal, una cantaleta, por así decirlo, que muchas veces la escuchamos, pero no lo hacemos. Seguimos consumiendo esos productos. ¿Por qué crees que sucede esta situación? ¿Será por, realmente tiene que ver ahí, perdón, que te interrumpo, Adelante. tendrá que ver un tema de economía a lo mejor? Fíjate que son varios factores, pero acabas de platicar de dos que son sumamente importantes. La primera es qué tan habituados estamos a los sabores casualmente que consumimos. El azúcar, por ejemplo, creo que no debemos de satanizarla completamente porque finalmente es el alimento del cual obtenemos la energía más rápidamente. Y Ujú. casualmente es el mejor alimento para que el cerebro reaccione más rápido, Así es. ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema? Que las recomendaciones son, oye, no me consumas más de 5 gramos de azúcar al día y Así es. nosotros nos vamos con más. Entonces, es también una cuestión de educación, pero también es una cuestión de sensibilización y de hacernos cargo de nuestras decisiones. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con lo que tú mencionaste. ¿Qué tanto acceso económico podemos tener precisamente a productos de calidad? ¿Cuánto me cuesta consumir un producto rápidamente en comparación del tiempo de preparación que yo me puedo llevar elaborando ese mismo producto a lo Ujú. mejor, pero desde mi casa y desde cero? La inmediatez, que es una situación que vivimos precisamente en nuestra población mundial y particularmente la población latinoamericana, esta inmediatez nos hace querer tener todo rápido, ya y en este momento. Entonces, necesitamos regresar a la base, necesitamos regresar al origen de voy a alimentarme porque quiero disfrutar del alimento, pero además quiero obtener los nutrientes que necesito pero además quiero disfrutar la preparación de la comida. Creo que Sí, esa sería la respuesta. y nos podríamos meter hasta en el tema de salud mental, ¿no? O sea, el impacto que tiene la alimentación en nuestra salud mental. Veo personas tan estresadas, por ejemplo, veo todos creo que hemos tenido momentos de estrés, todos hemos tenido estos llamados, a lo mejor episodios de cierta ansiedad, depresión y demás. Todos hemos transitado por este tipo de emociones en algún momento de la vida, ¿no? Y creo que cuando volteamos a ver nuestro estilo de vida, qué es lo que hacemos, podríamos poner atención en que estamos muy saturados de muchas cosas, de trabajo, ¿no? De relaciones tóxicas o no, y Sí. relaciones tóxicas o no, y además
de alimentación. ¿Qué nos estamos metiendo al cuerpo? Si estamos saturados, por ejemplo, de, no lo sé, de azúcar por todos los días el refresco, que el chocolate, y aparte no le metemos nada de fibra, nuestro cuerpo está, pero como para tirar, ¿sabes? Golpes de que está saturadísimo. Entonces, el alimentarnos mejor, mejora la fibra, mejora el todo, tiene muchas más propiedades encontrar ese balance y nos relaja. Y creo que algo que necesitamos en este momento de la vida, hasta cierto punto, creo que es relajarnos, ¿no? De tomar la vida con mayor calma, Elizabeth. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que te voy a dar una sugerencia para el primo de un amigo, ya sabes. La sugerencia tal cual y también para quienes nos están escuchando, en términos precisamente del estrés. ¿Quién no vive en estrés actualmente? Ujú. Y mencionabas este ingrediente de la fibra. Creo que es una de las cosas más maravillosas que existe en este mundo. El poder tener un adecuado funcionamiento de tu sistema intestinal es la cosa más maravillosa que puede haber en este mundo. Solamente una pequeña observación. Recuerda que cuando tomes fibra necesitas seguir la instrucción de además hidratarte adecuadamente. Ujú. La fibra tiene la característica de que se nos infla en el estómago. Entonces, eso es lo que facilita precisamente el tránsito intestinal. Si no toman agüita, ¿cómo Sí, les explico que lo que les pasa es que se les va a hacer una bolita ahí que para sacarla va a estar bien? así es. Así es. Pero la recomendación adicional es consumo de probióticos y consumo de omega 3. Otra vez regresando al cómo combatimos esto y el hambre y lo que estamos consumiendo y lo que estamos comiendo. Se ha descubierto que los probióticos impactan directamente en nuestra salud intestinal y el dato de oro, impactan también en nuestra salud mental. Así. Casualmente, tener un intestino saludable nos hace tener mayor claridad en los pensamientos. ¿Por qué crees, Elizabeth, que yo te mencionaba al inicio que debería Claro, de ser nuestro primer cerebro? O sea, exacto. nuestro intestino debe de ser nuestro primer cerebro. Yo lo noto inmediatamente. Yo me alimento mal un día. Digo, no es que yo todos los días sea el más cuidado en mi alimentación, pero trato de poner atención, genuinamente trato de poner mucha atención en lo que yo como, ¿sabes? Y hago conciencia, ok, yo quiero disfrutar de la comida, pero entonces yo, yo particularmente practico el ayuno intermitente, ok. Wow. Yo he puesto en práctica el ayuno intermitente de manera consciente, tratando de entender el concepto del desayuno, romper el ayuno de tantas horas que llevo sin comer. Si yo comí ayer a las 8 de la noche, la última comida, pues voy a durar 16, 17 horas por ahí más o menos, que son prácticamente las primeras 12, que son las que prácticamente todos hacemos, y 2 o 3 horas después ya. Pero ¿cómo lo rompo? Pues no le doy ese golpe de azúcar, ¿no? O sea, pues que me como algo de proteína, algo de verduras, ¿sabes? Y ya después me preparo mis postrecitos, esos que me encantan de pan de plátano, de harina de almendra o de avena, ¿sabes? Pero estoy tratando de hacerlo consciente, pues. Y cuando me voy a meter algo, me voy a comer algo, y yo sé que no lo he comido en 2 o 3 semanas, digo, no hay bronca. O en toda la semana, ¿sabes? Como aceptar esos goces que la vida también te da. Totalmente de acuerdo. Y Fer, yo creo que vas a coincidir también conmigo que cuando tenemos precisamente estilos distintos de cómo interpretar la alimentación y la vida, habrá quien esté de acuerdo o no en el ayuno, habrá quien esté de Mm, acuerdo o no en la dieta keto, en la dieta de la luna, en la dieta de lo que tú quieras, ¿no? Tal cual. Creo que siempre que hacemos este tipo de situaciones, lo más recomendable es que estemos acompañados de un experto en nutrición. sí, Por totalmente. supuesto, de un nutriólogo, de un médico que nos puede llevar por un mejor camino.
Pero es curioso porque coincido contigo en términos de estoy haciendo actividades más conscientes. Me estoy responsabilizando de lo que está ingresando a mi cuerpo y me estoy responsabilizando de cómo se utilizan estos nutrientes para mi mayor beneficio. Creo que eso es lo más valioso de Sí, esto que se tienen que llevar los televidentes. totalmente de acuerdo, porque al final del día, insisto, si entendemos la importancia de lo que le estamos, de cómo estamos alimentando nuestra única, ¿cómo le podríamos decir? Nuestro único avatar, ¿sabes? Que es nuestro cuerpo. Si somos conscientes de eso, de que cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, creo yo que podemos navegar en este mundo de una mejor manera, ¿no? Porque al final del día, insisto, estamos en un punto de la humanidad en donde estamos moviendo muchas cosas, cuestiones políticas, económicas, bélicas, lamentablemente, ¿no? Y hay que prevenir lo que nos está pasando, ¿no? Hay que entender qué le podemos meter a nuestro cuerpo y es la mejor manera, ¿no? De avanzar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, me gustaría preguntarte también, Elizabeth, además de dedicarme yo a la televisión, también soy asesor en seguros, ¿no? Soy asesor Ujú. en protección financiera. Es algo que me ha llevado, la comunicación me ha llevado a eso, ¿no? A la televisión también, y por otro lado, al tema de la protección y la prevención. ¿Tú cómo crees que los seguros de gastos médicos mayores pueden ser aliados dentro de una cultura de salud más integral? Fíjate que creo que uno de los puntos que se deben de considerar precisamente en esos términos Ujú, es cómo la nutrición puede impactar precisamente en la disminución del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. En español para nuestros televidentes, ¿qué es una enfermedad crónica no transmisible? Es una enfermedad que una persona desarrolla, pero que no contagia a otra. Ejemplo, yo puedo tener una situación de diabetes, pero no por el hecho de estar en contacto contigo y tocarte o saludarte, ya te contagié con esa diabetes, ¿vale? Entonces, lo que estamos observando precisamente es que la incidencia como tal en el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles casualmente está relacionada con la nutrición. Entonces, creo que la incidencia precisamente de este tipo de compañías puede estar acompañada de servicios de nutrición que puedan acompañar a los asegurados a tener precisamente una educación y disminuir la incidencia del desarrollo de las enfermedades. Estoy hablando particularmente de los nutriólogos porque desde mi particular punto de vista son precisamente los profesionales que están formados para ayudarte a entender qué es lo que comes, cómo lo debes de distribuir. Me ha tocado incluso, Fer, y esto es de importancia también para el auditorio, que creo que las tendencias también ya de nutrición en estos momentos se han abierto a la posibilidad de no restringas tu ingesta de alimentos, o sea, no satanices alimentos, cómelos, pero cómelos de una manera moderada, de manera tal justo que tu cuerpo no se pierda de ese interés y de esa avidez en consumir cositas que nos gustan, pero también hacerlo de una manera responsable. Y si esto pudiera ser y ponerse en práctica por parte de las aseguradoras, creo que sería un plus incluso hasta para tener más clientes. así Y yo es. te doy una estrategia de marketing, así que me pasas el 10%, Fer, ¿eh? Totalmente. O sea, creo que es muy cierto al final del día y tenemos que decirlo, o sea, las aseguradoras ya lo están empezando a hacer, ¿no? O sea, están empezando a ofrecer precisamente asesorías nutricionales, darle seguimiento, desarrollan aplicaciones para estar monitoreando la salud de los asegurados, que es una realidad, se tenía que hacer, porque a veces yo siento que el tema de las personas que se dedicaban a la nutrición, nutriólogas y nutriólogos, de repente los percibía, era mi percepción como relegados, ¿sabes? Como que, o sea,
O sea, es medicina y por otro lado, ¿no? De lado los nutriólogos o las nutriólogas. Y creo que no, creo que el tema de los seguros sí debe de ser también una cuestión integral, vaya. Totalmente, totalmente. Actualmente la tendencia, y creo que eso debería de ser, debía de haber sido desde hace mucho tiempo, es hacer interdisciplinarios. Creo que, y esto es una característica humana, en algunas ocasiones los seres humanos, sobre todo cuando estamos estudiando y bueno, de repente nos entra una situación de sentirnos que somos Dios y que todo lo sabemos. Sí, Y justo entramos en contacto con el resto de nuestros seres que colaboran con nosotros, nuestros vecinos, y nos damos cuenta de, oye, para sobrevivir necesitas interactuar y estar en sociedad. Y la sociedad lo que te requiere es tolerancia, interacción, escucha activa. Entonces, equipos interdisciplinarios es justo parte de la solución a los problemas que estamos enfrentando. Escucha a todos los actores. escuchar todos los factores. Oye, y otra cuestión que se me viene a la mente es, ¿cómo podemos hacer que las personas entiendan esta cuestión de la importancia de la prevención, ¿no? Ya sea con la alimentación, ya sea a través de la educación, digo, con la educación o incluso con el tema de los seguros, ya que, pues al final de cuentas, invertir, ¿no? En nuestra alimentación, invertir en nuestra educación, en la de nuestros hijos, o invertir en un seguro, pues no realmente nunca va a ser un gasto, ¿no? Más bien va a ser una inversión y sobre todo una inversión en bienestar, creo que yo, que esa es la parte que también entiendo por qué incluso hasta la gente política utilizó la palabra bienestar, ¿no? O sea, el bienestar, necesitamos estar bien para poder vivir, o sea, genuinamente estar bien, ¿sabes? En todos los enfoques, creo que esa es una meta y creo que el tema de lo que te digo es importante en ese sentido, ¿no? Prevenir nunca va a ser un gasto, va a ser una inversión en bienestar. Totalmente de acuerdo. Y creo nuevamente que tenemos que regresar al punto básico y base, que es la educación. ¿Qué otra forma más adecuada tenemos de impactar precisamente en toda la población, sobre todo en la población mundial? Y aquí me gustaría centrarme principalmente en Latinoamérica. Ujú. Al menos la educación básica en Latinoamérica es obligatoria. Entonces, en términos generales de esa obligatoriedad, estamos en el supuesto de que todos los niños tienen acceso precisamente a un educador que está en contacto con ellos y que por lo tanto no solamente les está enseñando los niveles básicos de aprender letras, de aprender redacción, sumas y restas, no. Este educador también tiene esa gran responsabilidad de decirle a sus niños todos los días, oigan, cuidado con lo que vamos a comer, cuidado con lo que Por vamos a favor. compartir. Por favor, por supuesto. Pero obviamente tiene que estar acompañado de un experto. Tenemos que recordar que el educador es educador, pero no es experto en nutrición. Entonces, otra vez los equipos interdisciplinarios, llamemos a un nutriólogo, llamemos a un médico, incluso llamemos también a un industrial que se pueda sentar a decirle, oye, se pueden consumir esto, pero hazlo de una manera menos frecuente. Un nutriólogo que te diga que sí, que no, a qué hora, cuándo. Ayuda interdisciplinaria a los educadores de toda Latinoamérica. Qué bonito sería tener esta ayuda interdisciplinaria que Ben mencionas, ¿no? Sí. Lo tuve que apuntar porque se me hizo muy, muy fuerte esta parte, ¿no? Entender que debemos. La otra vez sí, y platiqué con unas personas de cirujanos, ¿no? Hay el robot, un robot maravilloso que se hace cirugía robótica, ¿no? Y decía yo con ellos, y creo que no me dejarás, a lo mejor estarás de acuerdo conmigo, que todo esto se trata de trabajo en equipo. El equipo es parte fundamental. Yo le decía a ellos, ¿no? Así sea el mejor cirujano, así sea el mejor cirujano del mundo, si lo pones solo,
así en un quirófano no va a poder hacer nada. O bueno, hasta cierto punto, ¿no? Siempre se necesita de alguien para poder hacer ese tipo de cirugías, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer en el tema de la nutrición también es una cirugía, ¿no? Pero de conciencia, creo. Totalmente. Y también es una situación de responsabilidad, Fer. Sí, Fíjate que hemos tenido la oportunidad, al menos del lado de ALANUR, de estar en contacto con diversas autoridades de Latinoamérica que nos permiten y nos abren la puerta a vengan con el conocimiento científico y provéanos de este conocimiento. Hay que ponernos también un poquito del lado de las autoridades en términos de todo lo que tienen que regular, todo lo que tienen que verificar y de revisar y pues de qué manera te acercas a ofrecer ayuda que además esté libre de conflicto de intereses, ¿no? Esa partecita también es súper interesante. Y justo en ese aspecto, el punto clave y el punto particular es que te acerques con el fin de ayudar, te acerques con el fin de poner la mesa pareja para todos los que estén participando, o sea, para entidades privadas gigantescas como entidades privadas pequeñitas, me refiero a empresas, también para tener plataformas en donde los académicos puedan explicar qué es lo que están desarrollando actualmente en sus universidades y lo pongan, por supuesto, al servicio de la comunidad. Nos hace falta muchísimo que nuestros académicos que están haciendo investigaciones fabulosas también las pueden poner al servicio de, oigan, esto está sirviendo, ¿no? Y se pueda poner en contacto con las autoridades. Eso es algo que por lo menos tratamos de hacer desde este lado. es muy interesante cómo tu perfil de, otra vez, en la parte científica y la parte de derecho se fusionan para este tipo de conversatorio, ¿eh? Para lo que me estás mencionando ahorita sobre eh, poner el piso parejo para todo, para las personas, para una buena alimentación, para entender la importancia de la educación, que creo que si nada más te hubiera sido por el derecho, a lo mejor hubiera sido distinto, ¿no? El enfoque, pero la parte científica te llega muy de fondo para poder dar estos mensajes. Y creo que al final de cuentas es por eso que a lo mejor estás en la LANUR. O sea, no por nada es una alianza latinoamericana de nutrición responsable. O sea, en- sin pensarle mucho con la pura palabra, con el puro acrónimo, el significado del acrónimo, entiendo que buscan el derecho a que las personas tengan la posibilidad de alimentarse. A mí me da mucha tristeza, de verdad. Híjole, hasta se me... De verdad, porque creo que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Sí. Esa situación tan impresionante que yo no entendía cómo era posible que las personas dejaran a estos, o sea, a los niños así, sin poder comer, ¿no? A niñas y niños. Era bastante fuerte ver eso y entender por qué se tiene que pasar por esa situación, ¿no? Eso es a lo mejor una cuestión muy particular de una cuestión bélica también, pero tiene un trasfondo. Acá en Latinoamérica, pues no necesariamente a lo mejor estamos a ese grado, o sí, tú me lo dirás, pero, pero tiene sus grandes desafíos también de una pobreza alimentaria muy, 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 muy fuerte. Totalmente, Fer. Fíjate que en el caso de Latinoamérica particularmente, uno de los focos rojos que tenemos identificados en términos de por qué se está incrementando esta inseguridad alimentaria, principalmente son los desplazamientos, Ujú, precisamente por guerrillas. Esta situación de poblaciones migrantes que principalmente las tenemos en los países centroamericanos y países como Colombia, Venezuela, etcétera, que están precisamente siendo desplazados y que se están yendo a diferentes lugares. Estamos hablando de una situación social a través de la cual un país está cogiendo a otra población que no es nativa de ese lugar. Y esta población está viviendo en condiciones
totalmente infrahumana, Ujú. sin acceso precisamente a servicios de salud y por supuesto sin un acceso adecuado a condiciones de alimentación y también de higiene de los alimentos. Es bien interesante el que tenemos que hacer un énfasis y recapitular en términos también de la inocuidad del alimento. No solamente hablar de esta partecita particular de los nutrientes, sino también de la higiene del alimento. ¿De qué me sirve tener un alimento de calidad si en el momento de la preparación no hay un adecuado lavado de manos, no hay un adecuado lavado de estos alimentos? Estás ingiriendo bacterias que muchos de nosotros nos reímos y decimos, bueno, proteína. Claro que sí, hasta que te da una salmonelosis, Y, ¿no? Tal cual. Entonces, esa partecita también es sumamente importante. Los desplazamientos que tienen que ver con estos conflictos bélicos y políticos y la parte relacionada con la inocuidad alimentaria. eh, en el boletín de Alanur mencionas que Ujú, el tema de alcanzar de hambre cero, del proyecto o el programa Hambre Cero, ujú. eh, evidentemente pues requiere una innovación y la voluntad colectiva, ¿no? ¿Qué tipo de innovación necesitamos realmente? Ya lo mencionabas tú en tema al principio, como el gran desafío es el tema de la educación, pero ¿hay alguna estrategia por ahí? Claro que sí. Mira, de hecho hay varias, pero me voy a centrar en las más importantes. Una de las primeras estrategias tiene que ver con la reducción específicamente de desperdicios alimenticios. Estamos desperdiciando muchísimos alimentos en casa y dentro de estos alimentos hay residuos que todavía pueden ser utilizados, que es lo que mencionábamos de las cascaritas y todo eso. No solamente se utilizan como fertilizantes para las plantas, sino también se utilizan como fuentes de obtención de compuestos bioactivos que pueden servir para otros productos como los suplementos alimenticios que les decíamos. El siguiente punto también tiene que ver con los plaguicidas que actualmente se están utilizando en la siembra. Hay una tendencia precisamente internacional a reducir el uso de estos plaguicidas, pero además regularlos de una manera más adecuada. Necesitamos tener un mayor control en términos agrícolas de cómo es que estamos contraatacando a todas estas poblaciones de insectos que van a venir también a atacar nuestros cultivos, porque también quieren comer. Ujú. Esa es la siguiente. Y la tercera estrategia tiene que ver específicamente con la nutrición. ¿Qué estamos haciendo para proveer de mayores nutrientes? Alimentos, por supuesto, que tengan mayores nutrientes, pero además que estos nutrientes sean biodisponibles. Uh-huh. Y eso precisamente nos lleva al uso de nuevas innovaciones en términos de desarrollo de alimentos y de suplementos alimenticios. No le tengamos tampoco miedo a los alimentos procesados. Los alimentos procesados también lo que están buscando es cómo le hago para que una sustancia que se encuentra dentro de un cereal se rompa más fácil y sea más biodisponible en términos nutricionales para nuestro estómago. Entonces, esas innovaciones pues tienen que ver precisamente con la ingeniería en alimentos. Uf, se me hace muy interesante y creo que estos tres puntos eh, creo que son necesarios atender, ¿no? A mí en particular me jalan o me llaman la atención dos en particular, que Uh-huh. son el tema del desperdicio de alimentos. Creo que es algo que coincido totalmente contigo. Creo que a veces lanzamos a la basura, muchísima basura orgánica incluso. Este, pero, y me viene a la mente lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que es una política pública que de repente creo que podría aplicarse acá. Bueno, no sé si es una política pública, más bien es un programa, pero es el hecho de que allá donan muchísima comida, por ejemplo, ¿no? Y tú vas a las calles y en ciertos lugares te entregan comida de buena calidad, o sea, la verdad, bastante buena Uh-huh. calidad, pero son donaciones. Si tú lees las letras chiquitas, pues a lo mejor
tiene poco margen de caducidad en comparación a las que vas a encontrar en las tiendas, pero al final de cuentas tienen buena caducidad, ¿no? Entonces, algo se podría hacer acá para que a lo mejor los desechos, el manejo de desperdicios se pudiera llevar a cabo, porque digo, pensando en las empresas que a lo mejor también tiran basura alimentaria, ¿no? Claro, claro, es que el desperdicio viene de todos lados. Aquí nada más sí tenemos que hacer énfasis en una cosa. Ujú. Es un dato terrible, pero de todo el desperdicio de alimentos, el 80% corresponde a desperdicios provenientes de casas, habitación. Nosotros pensaríamos, la industria está teniendo desperdicios. Sí, la industria tiene desperdicios en un 20%. Los que estamos desperdiciando más alimentos somos nosotros en nuestra casa. Uf. Entonces, creo que aquí tendríamos que separarlo. En términos industriales, una propuesta que sería muy interesante, hace aproximadamente 10 años, en la Comisión del Codex Alimentarius, que es un organismo internacional que se encarga de regular tanto la inocuidad alimentaria como el comercio internacional de alimentos. Este organismo depende de la Organización Mundial de la Salud y también de la FAO, o sea, no es cualquier cosa, ¿vale? Justo se estaba platicando de esta situación de los donativos alimentarios y Ujú. todos los países se estaban poniendo de acuerdo en cuáles tendrían que ser las características del alimento que podría ser susceptible a ser donado. Por lo que estás mencionando, es que si vas a donar algo, tienes que asegurarte que al menos cumpla con requisitos mínimos. De por sí, estás hablando de un lugar que va a ser destinado a personas que quizá no tengan acceso a los alimentos y además les vas a mandar alimentos que ya estén contaminados, es de, óyeme, Así ¿no? es, sí, totalmente. Entonces, por eso es que es importante que se participen en este tipo de organismos internacionales. Nos ponemos todos de acuerdo y entonces decidimos claramente qué sí es susceptible a donación y qué definitivamente tiene que ir a destrucción porque ya no es comible, ya no es seguro. Ujú. Eso es en términos de la seguridad. Y el siguiente punto es precisamente regresar entonces a términos de cómo nos vamos a tener que educar nosotros para atenuar que este 80% de los desperdicios que provienen de las casas habitación sean aprovechados de mejor manera. Y tiene que ver también con el hecho de que a veces estamos comprando de más. Compra suficiente para que Ay, sí. tú puedas aprovecharlo adecuadamente. Mira, te digo que hay temas que tienen que siempre estar relacionados y no por nada me dedico a lo que me dedico. O sea, fíjate, estamos hablando de que el desperdicio de la alimentación, de los alimentos, en parte es por un exceso de compra, ¿sabes? O sea, estamos mal invirtiendo nuestro dinero. A veces Claro. creemos que por querer tener, a veces por tener de más, creemos que nos va a ser, que nos va a ser que, insuficiente o suficiente, ¿sabes? Y no va por ahí. O sea, tenemos que tener como que compra justo lo necesario para que puedas, ¿no? Hacer y vivir y desperdiciar lo menos posible. Y en el tema de los desperdicios de alimentos, pero la basura que dejamos, o sea, ahora sí basura orgánica o comida, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer? Fíjate que en ese caso, creo que la opción más viable es la elaboración de compostas. Ujú, Eh, Casualmente la comida orgánica tiene la capacidad precisamente de degradarse por bacterias, por honguitos, por todo lo que tú quieras. Entiendo también que en términos generales, y esa es una situación completamente diferente, pero tenemos que hablar de la vivienda. Quizá la vivienda no es lo suficientemente amplia como para tener un lugar de composteo, ujú. pero quizás sería una buena idea que pudiésemos sugerir a los gobiernos nacionales el por qué no crear plantas de composteo precisamente a donde se lleven estos generados orgánicos, se creen estas compostas y son compostas gratuitas para poder nutrir los jardines que tenemos en las ciudades.
Generación. sería una decisión maravillosa, ¿eh? Porque con eso provocarías que la tierra se convirtiera cada vez más fértil, siempre y cuando Exacto. supiéramos hacer bien el abono, ¿no? O sea, con que nos dijeran, usted nada más separe todo lo orgánico, nada más que los huesitos aparte, ¿no? Para que no genere gusanos, ¿no? Ya con eso dices, bueno, por lo menos toda la verdura, todas las cebollitas, de por sí en México nos encanta la cebolla, que el guacamolito, que el Sí, chile, siempre va a haber ahí, ¿no? Entonces, pues eso se tendría que separar y ya, y creo que el hecho de que, y justo era mi siguiente pregunta relacionada a cómo lograr el trabajo, que el trabajo entre el gobierno y la sociedad no se queden solo en discursos, ¿no? O sea, ¿qué hacer con el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pero estaría ideal que, como dices, hubiera una planta de composteo y si no, por lo pronto, bueno, es que al final si lo separas nada más y se lo das al de la basura, el de la basura termina en el mismo lugar, ¿no? exactamente. Te- Fíjate que aquí voy a spoilear a uno de mis hermanos Ajá. que le encanta irse de fiesta al canijo. Me han contado, ¿verdad? Que a mí no me gusta, ¿no? Como que, pero fíjate que una de las ideas que quizá también podríamos sugerir en algún momento Ujú, es que tenemos mucha gente que de repente es detenida por estas fiestas, tal cual. Trabajo comunitario. Vete a hacer las compostas. Paga tus faltas haciendo trabajo de servicio social a toda la comunidad. Compostea y aplica la composta en donde corresponde. uf. Sí, sería maravilloso, sería maravilloso. Hay que trabajarlo en ese sentido, ¿eh? O sea, ojalá que la gente escuche y le ponga tantito esfuerzo a mejorar este desafío que es la nutrición, que es la mejora alimentaria y que es la erradicación de de esta problemática tan severa que tenemos en nuestro país en temas de alimentación, ¿eh? De verdad, Totalmente. ojalá que sí. Oye, retomando el tema de los 3 puntos, ya me dijiste lo de la nutrición, ¿consideras entonces? A ver, sí, creo que el uso de las nuevas tecnologías me llamó la atención también, ese era el tercer punto. ¿Cómo está? ¿Cómo consideras que que se puede trabajar o se tendría que hacer? Mira, esto tiene que venir acompañado completamente de la innovación en términos científicos. Particularmente, volviendo a mi interés y a mi amor por la industria de suplementos alimenticios, Ujú, particularmente lo que he descubierto en estas últimas tendencias es que se están desarrollando algunos agentes que son encapsulantes de tipo biológico. Qué interesante es esto, porque cuando estamos hablando de encapsulantes biológicos, principalmente hablamos de encapsulantes vegetales. Entonces, imagínate un aceitito por ahí de salmón. mm, Física de secundaria. El aceite y el agua no se mezclan, ¿estamos de acuerdo? sí. Vale. Existen agentes que llegan, recubren tu molécula de aceite y esos agentes encapsulantes son los que se disuelven en el agua. Entonces, eso que pensábamos de el aceite no se puede disolver en el agua, ahora sí se puede gracias a esos agentes encapsulantes y son de Ok. origen vegetal. Entonces, esto me lleva precisamente a la innovación. Lo que ocurre es que se están desarrollando estas tecnologías justo para aumentar esta biodisponibilidad de nutrientes que pueden estar presentes en los alimentos y que también pueden estar presentes en los suplementos alimenticios. Pero esto requiere de un proceso químico. Entonces, otra vez regresamos al punto. Debemos de ser cuidadosos en términos de no tener tampoco miedo del uso de productos procesados. Ujú. Estos productos van a traer también esta tecnología y nos van a proveer de otros nutrientes que antes, a los que antes no teníamos acceso o teníamos un pequeño acceso, escaso acceso. Lo estamos haciendo más biodisponibles. Ya Esa sé. innovación es increíble. Oye, Elizabeth, si pudieras hacer una recomendación muy, 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 eh,
clave básica para una persona que nos está viendo, ¿cuál sería tu principal recomendación? Vale. Mi principal recomendación es analiza tu grado de felicidad, porque en función de ese grado de felicidad vas a determinar qué tanto estás disfrutando de tu alimentación, qué tanto estás disfrutando de tu vida, qué tanto estás disfrutando de tu trabajo. Y con base en eso vas a poder tomar decisiones informadas que te lleven a tener la certeza de por qué tienes que visitar al médico, por qué tienes que visitar al nutriólogo y por qué tienes que alimentarte adecuadamente. Responsabilízate de ti mismo para que tengas una mejor alimentación, una salud mental adecuada y una salud física también adecuada. Uf, Esa sería mi recomendación. sí, creo que es importante que se atienda y que se vea de esa manera, ¿sabes? Con esta recomendación que nos das, esta mi madre dice mucho el tema de la educación integral, ¿no? O sea, Exacto. mi madre es educadora, entonces ya retirada, pero siempre ha promovido el tema de una educación integral. Desde todos los ámbitos tenemos que buscar esa integralidad, ¿no? Y creo que particularmente eh, tú pones en la pauta o en la línea el tema de la felicidad, ¿no? Analiza qué tan feliz eres, porque es cierto, o sea, qué tan bien estás y a partir de dónde es donde sientes que te desacomoda el caminar, verificar por qué, ¿no? Oye, Elizabeth, tú que trabajas todos los días en este tipo de causas que buscan bienestar precisamente para millones de personas, porque no nada más es en México, es en América Latina, a ti en particular, ¿qué te motiva personalmente a seguir haciéndolo? Abiertamente, Ujú. el hambre de conocimiento y además de eso, el hambre de poder enseñar a la siguiente generación. Todos nosotros, sobre todo los que somos papás, tenemos una responsabilidad gigantesca con la sociedad que dejamos al futuro. Entonces, creo fervientemente que educas con el ejemplo. Si yo no doy un ejemplo claro de lo que son mis convicciones, de lo que es la lucha precisamente por una nutrición responsable, ¿qué clase de futuro médico estoy formando? Eso es básicamente lo que me impulsa todos los días. Uf. Tienes 42, ¿verdad? 44. 44 años. Ah, mira, ya te ando bajando. Irresponsablemente te ando bajando edad. Tienes 44 años. Yo tengo 40. ¿Te acuerdas cuando íbamos en... Bueno, estoy a punto de cumplir 40. Tengo 39. Perdón. Perdón. El próximo 11 de diciembre estaré cumpliendo 40, ¿no? ¿Te acuerdas cuando íbamos en la secundaria, prepa, que de repente nos recordaban o nos hacían las preguntas de, tú eres el futuro de México, tú eres el futuro, ¿no? Ahorita estamos ya haciendo ese aparente futuro, ¿ok? Y el mensaje que tenemos que dar, ¿no? O sea, creo que esta parte es decirle a los chavitos o a nuestras generaciones, a nuestras próximas generaciones, a tu hija, como bien mencionas, ¿sabes? Decirle, tú eres el futuro, pero también, o sea, tú eres el futuro que se está gestando desde ahorita, ¿sabes? Totalmente. Entonces, creo que un cierre muy interesante. Este, Fernando, y toma en consideración que solamente hablé de mi hija, pero realmente, o sea, haciendo cálculos, tengo alrededor de 300 hijos, que son a los chicos a los que les doy clase en el Politécnico Nacional. Entonces, Perfecto. o sea, volvemos al punto de hay que ser congruentes en lo que uno piensa, en lo que uno dice y cómo uno actúa. Porque tienes una generación de chicos que te está observando, que está viendo cómo interactúas, qué decisiones tomas. Tu ejemplo es lo que los está educando. Es una Sí. responsabilidad gigante. ¿Tú vas a terapia? Sí, sí. O sea,
es trabajar en nuestra salud mental, Elizabeth, es Sí. trabajar en nuestra salud mental para vivir con mayor tranquilidad, para vivir con paz, ¿no? O sea, conocernos, vivir, saber quiénes somos, entender la importancia de lo que nos metemos al cuerpo, como bien dices, de lo que le enseñamos a nuestro cuerpo, ¿sabes? Lo que rezamos incluso, ¿no? Creo que debemos de tener distintos. Yo siempre he pensado que el ser humano debe tener de alguna u otra manera tres alimentos en particular, ¿no? El alimento físico, que es el que te tienes que alimentar, mijo, porque si no, no creces, ¿no? El alimento físico. Está el alimento intelectual, debemos de aprender, tenemos esa necesidad de entender cómo funciona el entorno y aprender cosas. Y también está el alimento espiritual, que de alguna Ujú. u otra manera nosotros como seres podemos creer o no en determinados dioses o en uno en particular, ¿no? Y creo que yo el tema de la salud mental lo relaciono mucho con el tema espiritual también, ¿no? O sea, también es una cuestión de la mente, no nada más del Ujú. intelecto, sino de la mente, del ser, de lo que uno es. Entonces, otra vez, como bien dices, la integralidad, ¿no? Totalmente. Fíjate que ahí te voy a hacer un complemento porque acabas de decir algo que al menos los que estamos apasionados por el área de salud ya tenemos desde hace aproximadamente 2 décadas. El concepto de salud cambió. Anteriormente, la salud se entendía como físicamente estás bien, punto. Actualmente, el concepto de salud habla de un ser biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que salud precisamente es un concepto integral. Es un concepto no solamente de tus características físicas que estén en su centro, sino también habla del concepto de estar en su centro emocionalmente, pero también habla de un concepto central social que implica justo las situaciones económicas, políticas y sociales que están también asociadas a ese concepto de salud. Es todo un conjunto, la salud realmente es un conjunto integral de todos estos factores. Ay, Elizabeth, de verdad que muchas gracias por esta conversación, de verdad. Ya nos pasamos ya llevamos una hora y cacho. No, la verdad, muchas gracias porque creo que estas son conversaciones que realmente valen, ¿saben? ¿Sabes? Saben, porque creo que también hay, eh, sí, creo que este tipo de conversaciones son conversaciones que valen. De verdad, muchas gracias por recordarnos que hablar de nutrición también es hablar de responsabilidad, de educación y de la salud como un acto de prevención, Elizabeth. Y Muchas del gracias. placer de disfrutar la comida. Y del No, placer de recuérdala. disfrutar la comida, totalmente de acuerdo. Tenemos que aprender a disfrutar, tenemos que aprender a no sentirnos mal por lo que comemos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Elizabeth. De verdad, te agradezco mucho por haber estado en este espacio para reflexionar sobre los temas que impactan nuestra vida y la forma en que construimos bienestar. Yo soy Fernando Chagoyán Caplún, estuvo conmigo Elizabeth, te voy a decir tu nombre completo porque yo te puse nada más Elizabeth Díaz, pero ¿eres Elizabeth Díaz qué? Bautista. Si no se nos Bautista. enoja mi mamá y ahí te cuento, ¿eh? Sí, yo también por eso me presento así con mi nombre completo. Elizabeth Díaz Bautista, directora ejecutiva de la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable. Elizabeth, muchas gracias.